Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michel Sánchez y estoy muy contento de estar en el devocional de hoy. Vamos a hablar acerca del libro de Efesios y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han querido ir y visitar una ciudad que tiene muchas cosas que normalmente no encuentras en tu lugar de origen? Como centros comerciales, lugares donde hacer ecoturismo, lugares o centros de entretenimiento. Para muchos de nosotros podría ser como la Ciudad de México, donde encuentras museos, parques de diversiones, lugares donde hacer ecoturismo y tantas cosas que puedes visitar que normalmente en nuestras ciudades no las encuentras, ¿no? O piensa en ciudades como Nueva York o Buenos Aires. Pues Éfeso era una ciudad muy parecida a estas. Éfeso era un centro portuario, es decir, ahí llegaban barcos con mercancías de todo el mundo y que desde ahí se distribuían a todo lo que era Europa y Asia. Éfeso se convirtió en una ciudad tan importante de que todo el mundo quería ir y visitar el lugar. Y te voy a explicar por qué. Una de las cosas atractivas de la ciudad de Éfeso era de que había un estadio o un teatro que albergaba cerca de 25,000 personas. Era una cantidad enorme. Si tú pudieras hacer esa comparación, aquí en Ciudad Juárez, donde nosotros vivimos, el lugar más grande es el estadio Benito Juárez, pero ellos ahí nada más pueden caber cerca de 19,000 personas. Ahora, 25,000 personas en un teatro de en aquel entonces era muchísima gente. Ahora, ese no era el lugar más grande. Había un lugar mucho más grande que era un templo dedicado a la diosa Diana, que para los griegos era conocida como Artemisa. Ahora, imagínate, si ya había un teatro de esa magnitud, imagínate de qué tamaño era el templo dedicado a esta diosa. Y bueno, era un centro, Éfeso era un centro no solamente comercial, religioso, sino cultural también, de artes, de religión. Todo el mundo quería ir y visitar este lugar. Era un lugar muy, muy importante en aquella época. Éfeso está localizado en lo que hoy es Turquía, y Pablo le escribe a la iglesia que estaba concentrado, a los creyentes que vivían en esta ciudad. Y es por eso, por todo el contexto en el cual ellos vivían, que Pablo empieza a hablar de temas como la fe en Cristo, como el pecado, el arrepentimiento, la gracia, la unidad, la oración, la resurrección de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Cosas que ya hemos visto en algunos de los devocionales pasados. Pero sabes, también les habla de temas como muy prácticos, como es la paternidad, como es el matrimonio, como es el trabajo. También toca temas muy intensos como son los demonios, la homosexualidad o las relaciones interpersonales. Y si tú haces una comparación o piensas y comparas la carta que acabamos de ver de Colosenses y de Efesios, te vas a dar cuenta de que hay muchas similitudes entre ellas, pero algo que las caracteriza o son diferentes es de que en la carta a los Colosenses Pablo exalta a Cristo como la cabeza y siempre está hablando a Dios como Él es la cabeza. Y en Efesios, Pablo habla acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Te vas a dar cuenta de que son cartas que se complementan la una a la otra. Y estas dos cartas, junto con Filemón y Filipenses, son cartas que Pablo escribió estando en la cárcel. Así que es por eso que vas a ver cosas que se parecen mucho entre ellas. Muchos describen la carta a los Efesios como una carta, o probablemente la carta más profunda que Pablo escribió de todas las cartas que él envió, como una carta muy inspiradora. Ahora imagínate, escribiéndola a una iglesia, a un pueblo, a una ciudad que era sumamente pagana y que había mucha perversión. Pablo le está tocando temas sumamente profundos y difíciles a un grupo de personas que realmente creyeron en Dios, que realmente se fortalecieron en su fe y que eran personas en las cuales Pablo confiaba, abrirles toda la revelación que Dios le había dado, todos estos secretos y toda esa experiencia que Pablo había tenido con el Espíritu Santo. Ahora, Éfeso, si algunos recuerdan, es la ciudad a la cual el Espíritu Santo le prohibió ir por un tiempo a Pablo, pero que después regresó, y se habla que Éfeso fue la ciudad donde Pablo invirtió más de su tiempo en sus viajes misioneros, donde le habló a muchísimas personas y donde muchísimas personas creyeron en el evangelio. También en el libro de los Hechos nos habla acerca de cómo Pablo
habló en contra de las personas que adoraban a la diosa Diana, y que incluso siendo la venta de estatuillas de la diosa Diana una de las principales formas de obtener dinero, dice que Pablo iba y les predicaba y les decía: no, ese no es Dios, ella no es una diosa, esa es idolatría. Y dice que muchos empezaron a convertirse y a creer en Dios. Sabes, es mucha la historia que podemos hablar acerca del libro de Éfeso, pero algo sumamente atractivo para mí es de que Pablo siempre escribe acerca de cosas prácticas del evangelio de Jesús, y muy pocas veces vemos a un Pablo que escribe como David, por ejemplo, los Salmos, o como Moisés, que escribió canciones a Dios. Pero en esta carta de Efesios vamos a ver que Pablo en algunos momentos te das cuenta que no escribe de nada más que acerca de quién es Dios. Empieza a adorar a Dios y a exaltar a Dios por quien Él es, por todo lo que Pablo había visto y experimentado de parte del Espíritu Santo. Y sabes, esa es mi invitación el día de hoy, de que a través de este devocional tú puedas tomar ese tiempo para adorar, para exaltar, para magnificar el nombre de Dios, y que ese sea nuestro objetivo en el día de hoy, que podamos perdernos en su presencia y decirle a Dios quién es Él, todo lo que Él significa para nosotros. Y bueno, quiero terminar leyéndote algunos versículos de la lectura adicional, que es Salmos 67, y es el versículo 4 y 5, que dicen: Dios mío, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías las naciones de la tierra. Que Dios te bendiga mucho.